Con aquello vamos a dar inicio a nuestro taller. Buenas tardes, amigos de Inomotors y Grupo Mavesa, queridos clientes y usuarios que han encontrado en esta capacitación en línea y en varias otras que hemos realizado una forma más de conocer acerca de los aspectos técnicos de sus buses y camiones, sobre todo en este tema puntual acerca de la conservación de su vehículo Hino por temas de la cuarentena. Mi nombre es Carlos Astudillo, soy instructor de pesados, somos del equipo de soporte de producto en Grupo Mavesa. Junto a Cristian Paredes, Jorge Alvarado y Luis Obregón, estaremos manejando sus preguntas en la mensajería. En esta ocasión impartiremos un taller que se llama Tips generales para la buena conservación de su vehículo inactivo por largos periodos. Como incentivo, el tema de la cuarentena que estamos pasando actualmente. Y posteriormente, o a la par de la presentación, estaremos respondiendo cualquier pregunta o dudas sobre los temas a tratar. En estos momentos, como Grupo Mavesa, queremos extenderles nuestro apoyo a través de nuestros canales virtuales, como este Facebook, en donde podemos atender cualquier consulta técnica y estamos siempre dispuestos a brindarles nuestra ayuda y compartir nuestros conocimientos. Algunas indicaciones previo al inicio de la charla. Por favor, para iniciar con la charla, cualquier consulta que vaya surgiendo será bienvenida. La pueden ir escribiendo en la mensajería y durante el desarrollo del taller. Sin embargo, muchas de ellas serán contestadas en vivo y otras al final de la presentación. Tenemos los expertos que están tomando sus dudas, sus consultas y muchas de estas preguntas serán contestadas en el vivo. Bien, como mensaje de esta lámina, no deje que su unidad Hino se afecte durante este tiempo de aislamiento preventivo. Las recomendaciones que vamos a estar extendiendo en esta presentación tienen ese objetivo, entre otros, identificar cuándo se debe aplicar las recomendaciones de almacenamiento en su camión Hino, cuándo es una temporada correcta, como por ejemplo la cuarentena o tal vez mientras su unidad nueva espera mediante algún tiempo a la activación de la misma. Realizar la preparación recomendada por el fabricante ante un evento de para prolongada y como último objetivo es conocer y realizar estos procedimientos de mantenimiento semanal y mensual en su camión Hino ante una para prolongada. Esos serán los objetivos de la charla. Para que estos objetivos se hagan efectivos, estaremos revisando el siguiente contenido. En el módulo 1, o en la primera sección, estaremos viendo cómo preparar el camión para el almacenamiento. Sí, no es cuestión nada más de parar la unidad y ya. Veremos cuáles son las consideraciones previas, preparación del camión y las recomendaciones adicionales, solo en torno a la preparación. Ese va a ser el primer módulo. En el segundo módulo estaremos viendo procedimientos de almacenamiento durante periodos prolongados, procedimientos de almacenamiento semanal y mensual de los buses y camiones Hino que poseen. Bien, entonces, como preámbulo y resumen, la idea principal de esta charla es mantener siempre la calidad del vehículo. En tanto a calidad, su buen estado de mantenimiento, la disponibilidad para que su uso próximo sea sin ninguna novedad y sin ningún contratiempo. Con esto empezaremos con el primer módulo del taller. A la par quisiera recordarles que si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, la pueden dejar en nuestra mensajería. Si ustedes tienen alguna consulta, se estará respondiendo en vivo, varias de ellas, otras estarán siendo contestadas por nuestros expertos de soporte total, que ya están conectados en el chat y nos estarán dando soporte.
A la par, al final, vamos a tener una ronda de preguntas. Si alguien dispone de alguna pregunta, la puede guardar hasta el final y vamos a estar revisando esas preguntas del final en aquel momento. Va a haber un espacio de 10 minutos aproximadamente para contestar sus preguntas. Bien, como consideraciones previas y algunos cuestionamientos en torno a mucha información que existe hoy en día. ¿Debo mantener 1 hora el vehículo encendido diariamente? ¿Será 1 hora todos los días lo que necesita mi camión? Luego, ¿debemos desconectar la batería acaso? ¿Qué ocurre si no nos enciende el vehículo? ¿Cómo podemos preparar nuestro vehículo para estar listos para una larga temporada de para? Bien, estos son los cuestionamientos que estarán rondando nuestra charla y estaremos conversando acerca de estos temas para podernos ir ambientando. Otras consideraciones. Bueno, como Grupo Mavesa queremos extender estas recomendaciones a ustedes, sobre todo en las medidas actuales de confinamiento debido a las restricciones de desplazamiento que existen. Y aquí les va un detalle. Estas recomendaciones van a aplicar a los buses y camiones INO. Sin embargo, también muchas de ellas van a ser válidos para los camiones y buses que ustedes poseen de otras marcas y muchas de ellas inclusive para el área automotriz. Va a ser de interés inclusive de los que poseen un auto, una camioneta, entre otras. Esas son las recomendaciones que lleva Mavesa a ustedes con este canal. Bien, arranquemos con la preparación del camión para el almacenamiento. Sí, porque no es un tema de llevarlo al garaje y ya está. Los métodos de almacenamiento de un vehículo incluyen un correcto frenado del mismo. El frenado lo vamos a hacer utilizando la primera marcha o la reversa. No se recomienda el uso de los frenos de estacionamiento, también en automotriz, ya que las zapatas o las pastillas de los frenos pudiesen pegarse y imposibilitar el uso del vehículo o del camión. Entonces, como recomendación final en este punto, frenar el vehículo en una marcha y no utilizar el freno de estacionamiento. Ahora bien, en este punto también recordemos, por favor, que se deben utilizar los tacos que van a inmovilizar el movimiento del vehículo, justamente para evitar un movimiento inesperado mientras el carro está parqueado. Esa sería la finalidad de esta recomendación. Bien, con respecto a esto, hay una pregunta, alguien nos indica, bueno, ¿y qué sucede si tenemos un sistema neumático en el camión? Efectivamente, los carros que tienen sistemas neumáticos, cuando el aire se pierda, terminarán frenándose de igual manera. Para esos casos no aplica, ya que aunque yo libere el freno de estacionamiento, el camión seguirá frenado cuando se pierda toda la carga del aire de los tanques. Muy buena pregunta, gracias por su pregunta. Bien, ahora, debemos tener precauciones especiales con los vehículos electrónicos, sobre todo cuando manipulamos la batería. Algunas recomendaciones que vamos a dar más adelante incluyen la desconexión de esta. De hecho, en preparación del camión para el almacenamiento, nosotros también debemos desconectar la batería. Se recomienda desconectar el borde negativo como principal. Sin embargo, la desconexión de la batería, debido a que tenemos algunos elementos electrónicos conectados directamente a esta, como son computadoras, como son radios, sistemas de GPS, entre otros mecanismos electrónicos que pudiesen haber, lo que vamos a hacer es esperar 20 segundos o un poquito más después de haber girado la llave a la posición de apagado para proceder a desconectar la batería. Esto debido a que esos 20 segundos se va a tomar el controlador como procesamiento de la información. Por ejemplo, se generó un código de falla.
Ese código de falla, tan pronto yo cierro la llave de contacto, va a guardarse en una memoria a largo plazo del controlador y va a estar como signo de una avería que existe. Eso como recomendación, entonces no se debe desconectar la batería tan pronto se apague el camión. Hay que esperar al menos 20 segundos. Otra recomendación adicional incluye la ventilación de la cabina. Sí, efectivamente, esta debe ser ventilada, sobre todo cuando se almacena el vehículo a un lugar expuesto a la luz solar directa. Entonces la recomendación es, con frecuencia, abrir la cabina varias veces para ventilar o, en su defecto, tratar de cubrir las decoraciones o el habitáculo con el fin de evitar que se desnaturalice. La cubierta que viene con muchos camiones incluye una cortina. Entonces pueden utilizar un parasol, una cortina o una cubierta completa del camión. Otra recomendación es, si nuestro camión queda en una exposición directa al sol, y es inevitable, cambie la dirección del vehículo a ciertos intervalos periódicos, pueden ser pasando 2 días o pasando 3 días, o cubrir todo el cuerpo del camión para evitar que éste no esté directamente expuesto al sol. La misma cara del camión, por ejemplo, si está de frente, lo podemos parquear en sentido opuesto e intentar darle vuelta para que no todos los días quede expuesta la misma sección al sol. Esa sería otra recomendación en torno a la exposición al sol. Bien, con respecto a las plumas de limpia parabrisas, estas plumas de preferencia deben dejarse levantadas con respecto a la ventana. ¿Cuál es la razón? La razón es que estas pudiesen pegarse al parabrisas cuando éste está expuesto al agua y a la exposición del sol. Esto pudiese hacer que el caucho con el cual está hecho esta pluma se vaya adhiriendo al parabrisas. Entonces, el mensaje aquí es levantar las plumas. Misma recomendación en climas árticos. En climas árticos lo que buscamos es precisamente que esta pluma no se congele contra el parabrisas, pero esta recomendación aplica para climas tropicales tanto como para climas árticos. También se recomienda en preparación del camión para el almacenamiento el uso de un refrigerante en el sistema de enfriamiento. Este refrigerante nos va a permitir almacenar el vehículo de mejor manera. Tienen dos efectos. El primero, para climas árticos, evitar el congelamiento del radiador y del motor también. Vamos a hacer una analogía para que se entienda esto, aunque no aplica el clima ártico en nuestro territorio. Si nosotros ponemos una botella de cerveza en la refrigeradora y se congela, ese vidrio va a correr el riesgo de explotarse si es que la tapa de la botella está lo suficientemente sujeta, o tal vez si está roscada, inminentemente el vidrio se va a explotar. Lo mismo puede pasar con el radiador, lo mismo puede pasar con el bloque de cilindros e inclusive con el cabezote. Por ello, existen ciertas protecciones del motor que se llaman tapones de congelamiento, que son unos tapones metálicos que vienen en los costados. Bien, otra de las recomendaciones, sobre todo con respecto al uso del refrigerante también, es evitar la oxidación y la formación de lodos internamente en el fondo del motor, tanto como en el fondo del radiador. Entonces, no solamente nos protege de la oxidación, sino también de la formación de lodos o de la formación de algún tipo de ácido internamente en el sistema de enfriamiento. Esa sería otra de las ventajas de llenar con refrigerante previo al almacenamiento.
En preparación para el almacenamiento también se debe considerar el aire de los neumáticos. La presión de aire de los neumáticos, de acuerdo al manual del propietario, debe ser respetada o debe ser verificada previo a la conexión. Esta presión debe estar de acuerdo a lo que indica el manual. Aquí les tengo una tabla como ejemplo de un modelo, este es un GH, y como para hacer uso de esta tabla, vamos a tomar como referencia a qué presión debía estar los neumáticos 275/80 R22.5, 149, 146. Este debe estar a 850 kilopascales o 123 PSI. Como referencia y como uso de esta tabla, si alguien no cuenta con esta tabla, la puede conseguir en el manual de conducción de cada vehículo. Pero la recomendación final es que deben estar inflados a la presión correcta, sobre todo porque hay una tendencia a que esta presión se pierda conforme va pasando los días del auto en detenimiento o del camión parado. Otra de las recomendaciones que les traemos, solo en torno a la preparación, unas adicionales, incluye llenado del tanque de combustible. Sí, el tanque de combustible preferentemente debe estar totalmente lleno. El estar lleno nos va a evitar la formación de agua internamente producto de la condensación. Aquella figura que se ve en la presentación trata de indicarnos qué es la condensación. Justamente es el cambio del estado del agua que contiene el aire, de estado gaseoso a estado líquido. Si mi tanque de combustible pasa vacío y tiene más aire que combustible, bueno, si hay más aire va a haber mayor cantidad de humedad. Si tiene menos aire porque yo lo he guardado lleno, entonces va a haber mucha menor cantidad de humedad y menos opción a que en el fondo del tanque exista agua producto de la condensación, y a la par el combustible que baña las paredes del tanque y tal vez y posteriormente ya podemos apagar el camión. De esta manera se habrá purgado el sistema de alimentación. Esas serían las recomendaciones. Señores, mil disculpas si existe algún evento de corte o intermitencia ahora. Estamos trabajando para solucionarlos y ustedes puedan escuchar una muy buena calidad de la charla. Muchas gracias. Bien, otra de las recomendaciones adicionales que vienen es para mejorar la disponibilidad del equipo. ¿Qué significa esto? Reparar las piezas desgastadas o dañadas. Si vamos a tener una para larga y yo ya tengo un rodamiento que está sonando, o tengo problemas con el embrague, o tengo problemas en el sistema eléctrico, en el sistema de combustible, recomendación puntual: para evitar retardos innecesarios, reparar las piezas desgastadas o dañadas antes de la para. Esa sería nuestra recomendación con respecto a este tema. Por ejemplo, si tengo un neumático que ya tenía tendencia a bajarse, lo mejor es repararlo. Nuestros talleres están disponibles para que ustedes puedan hacer sus reparaciones. Otra de las recomendaciones incluye liberar la carga. Si yo tengo una tolva, debe guardarse limpia, de preferencia sin carga, y estacionar el vehículo en una superficie dura. Usualmente una superficie que esté bien compactada, o tal vez cemento o asfalto. De esa manera evitaremos que la humedad complique el acceso al vehículo, o que pudiesen haber eventos como el que se muestra en esta figura, en donde la lluvia terminó hundiendo el camión mientras estaba parado. Bien, como recomendaciones adicionales, aplicar grasa en todos los engrasadores del camión, incluyen los ejes cardanes, todos los puntos de pivotaje, la suspensión, la dirección, entre otros. Quitar o desconectar las baterías, como lo vimos en la vez anterior,
hay que esperar por lo menos 20 segundos y guardar el camión en un lugar seco y de preferencia resguardados, sobre todo en esta última sección, para evitar vandalismo, evitar que cuando nosotros regresemos al camión haya sufrido robos o tal vez haya sufrido daños porque algún animal se metió al camión e hizo de la suya. Entonces esa sería la preferencia como recomendación. Otra de las recomendaciones, antes del apagado del camión y antes de guardarlo, algunos elementos electrónicos deben ser activados, la mayoría de ellos, por no decir todos. La activación de estos nos va a permitir un último uso, de esta manera evitaremos que se acumule suciedad en los contactos y sobre todo que la humedad haga de la suya. Hay que hacerlo funcionar antes de la para. Recuerden que el tubo de escape puede ser uno de los puntos que queden más expuestos, sobre todo con respecto al medio ambiente. Existen dos riesgos. Se recomienda una cubierta en el tubo de escape. De esa manera evitamos que algunos agentes externos, por decirlo así, pudiesen ingresar a tal vez una rata, tal vez algún pájaro se metió a hacer un nido en el tubo de escape, entre otras cosas. Para los camiones que tienen tubos de escape verticales, se recomienda poner una cubierta, sea una cubierta de plástico o de goma o tal vez una cubierta de cuero. Esta cubierta puede ser inclusive un tarro. Aquella cubierta va a evitar que el agua ingrese a través del tubo de escape y que el motor pudiese sufrir daños considerables por la ingesta de agua a través del tubo de escape. Recuerden que este camión va a quedar parado más de un mes en muchos casos, entonces la idea es evitar que el agua también haga de las suyas. Como anécdota, sí, en alguna ocasión me tocó revisar un camión en el cual no encendía y efectivamente había ingresado agua. Para mala suerte lo había parqueado debajo de un chorro de agua. Él no se dio cuenta porque no llovía en ese momento y definitivamente se llenó de agua el cabezote y generó problemas fuertes. Hubo que reparar ese motor de forma prematura. Otra de las recomendaciones con respecto a la carrocería: una lona pudiese ayudar a proteger el vehículo de la intemperie. Si bien es cierto, las carrocerías, la pintura, entre otros accesorios del camión, están diseñados para la intemperie, nosotros podemos ayudar a esto, sobre todo a la conservación de la pintura, utilizando esta lona, siempre y cuando sea impermeable. Hay que asegurarnos también de que previo a la colocación de la lona, nuestro camión esté totalmente limpio. Se recomienda limpiarlo para evitar que restos de polvo, restos de materiales abrasivos generen daños a la pintura por efectos de la humedad también. Bien, eso sería todo en torno a la preparación del camión para el almacenamiento. Bien, ahora en esta sección revisaremos los procedimientos de almacenamiento ya durante los periodos prolongados. ¿Qué hay que hacer? ¿Se deberá encender todos los días? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la frecuencia? Todo eso estaremos revisando en esta presentación. Para recordarles la mecánica de la charla, por favor, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, las pueden dejar en su mensajería. Ahora mismo estamos los expertos en INO contestando sus preguntas en tiempo real. Bien, vamos a iniciar con los procesos de almacenamiento. Se recomienda al menos que cada semana o semanalmente se generen las siguientes acciones para que nuestro camión tenga una mejor disponibilidad para el momento que lo necesitemos. Semanalmente, previo al arranque de su motor, debemos realizar una inspección alrededor del vehículo, chequear todos los niveles que incluyen aceite de motor, refrigerante, líquido de frenos, líquido de embragues,
aceite hidráulico para los que incluyan aquellos fluidos. También se recomienda chequear la presión de los neumáticos y drenaje del prefiltro de combustible y de los tanques de agua. Estas serían las recomendaciones previo al arranque de motor. En este momento de estas inspecciones también vamos a echar un vistazo en el compartimiento del motor y en el compartimiento de la transmisión, así como en los ejes, para ver si no existe alguna anomalía, tal vez un tornillo que esté suelto o tal vez un cable que empezó a friccionar con algún elemento metálico o alguna manguera empezó a topar con el tubo de escape, entre otras cosas que pudiesen haber sucedido en ese tiempo de para. Esa sería la recomendación como inicio para el mantenimiento semanal. Ahora bien, como buen conductor también, bájese de la cabina, revise los neumáticos. Sobre todo, recuerden que nosotros pusimos topes o utilizamos topes de los neumáticos para evitar el movimiento inesperado de este. Revisemos también que los neumáticos estén en buen estado, que no haya nada que haga que se dañen o que se rompan de forma prematura. Y previo a subir nuevamente a la cabina para proceder al arranque, revisemos que no hayan personas u otro obstáculo alrededor de la misma. Ahora bien, en este punto vamos a completar nuestra revisión de 360 grados que incluye motor, frenos, visibilidad, la llanta de emergencia, los neumáticos, equipo eléctrico, entre otras. Esas son las recomendaciones que vamos a seguir en este punto. Les voy a dejar esta lámina, pueden hacer una captura de pantalla si gustan. Si no, alguien puede dejarme su correo, con gusto le puedo enviar. Estas serían las recomendaciones previo al arranque. Bien, ahora ya habiendo hecho las recomendaciones anteriores, vamos a proceder al encendido del camión. Recuerden que estas serían las recomendaciones semanales. Se recomienda que aunque el vehículo no circule, se lo encienda por lo menos una vez por semana. En esta ocasión lo podemos encender por 15 minutos. 15 minutos nos van a asegurar una recarga de la batería, nos va a asegurar que la lubricación tanto del motor como del tren motriz empiece a hacer su efecto y todos estos elementos del equipo móvil empiecen a lubricarse luego de que la para hizo que este aceite cada vez vaya drenándose hacia el cárter o hacia el compartimiento de la transmisión. Entonces, como recomendación, encender el motor al menos 15 minutos. Adentro de esta recomendación vamos a incluir algunas adicionales. En esta semana también estaremos revisando el accionamiento de los pedales y de los controles. Vamos a revisar el pedal del freno, el pedal del embrague y el pedal del acelerador. Claro, no tan pronto lo encienda, sino luego ya de unos 10 minutos que ha alcanzado la temperatura de operación para ver que estén funcionando correctamente. Y a la par también está estaremos de esta manera poniendo en funcionamiento las articulaciones, todo lo que es los cableados, entre otras cosas. Se recomienda accionar también la dirección, el freno de estacionamiento y todos los elementos de conducción del camión en este espacio. Otra de las recomendaciones es desplazar al menos unos centímetros de forma cotidiana. En este momento el camión pudiese ser desplazado un poco hacia adelante, lo suficiente como para que el neumático no quede soportado en el mismo punto de apoyo. Combinar los puntos de apoyo o cambiar los puntos de apoyo va a evitar una posible deformación del neumático debido a la pérdida de presión. Aquí viene un detalle que del cual hoy por hoy se habla mucho. Algunos fabricantes de neumáticos, sobre todo, hablan de sobreinflar ligeramente los neumáticos. Sí, esto pudiese llegar al 5 o al 10% adicional, ya que la para por un mes
por darles un ejemplo, pudiese hacer que los neumáticos pierdan cierto porcentaje de aire o de presión de aire. Y eso pudiese hacer también que el punto de apoyo vaya deformando el neumático. Entonces, algunos fabricantes de neumáticos recomiendan incrementar entre un 5 y un 10% de la presión del mismo. Sin embargo, la recomendación es no sobrepasar el valor que está indicado como presión de inflado máximo en el costado del mismo. Ese valor no debe ser superado. Entonces, como mensaje de esta lámina, mover el camión con cierta frecuencia hacia adelante o hacia atrás y verificar que la presión del neumático sea la correcta. Bien, terminaría la inspección semanal. Entonces nosotros con eso, cada semana, aseguramos que la batería reciba algo de carga y que los elementos que deben lubricarse se lubriquen y que el resto de elementos del camión también se encuentren en buen estado de funcionamiento. Este va a ser el momento también en el cual los reportes de fallas, como por ejemplo si las luces ya no encienden, si el limpiaparabrisas ya no enciende, pueden ser identificados para evitar que cuando yo tome el vehículo para empezar a hacer mi rutina nuevamente, me coja desprevenido una reparación. Entonces, este va a ser un espacio también en el cual ustedes van a generar las recomendaciones y hacer las reparaciones pertinentes. Como procedimiento de almacenamiento mensual, bueno, cumplir con las recomendaciones semanales de almacenamiento. Debemos recomendar haber hecho las recomendaciones del paso anterior. En este punto incluíamos la revisión de niveles, chequeo del motor, chequeo del neumático, accionamiento de todos los elementos. En resumen, lo que acabamos de ver en las láminas anteriores. Como recomendación final, iniciando nuestra inspección mensual. Ahora recuerden también que cuando nosotros almacenamos el camión en un área confinada, puede ser una bodega o un garaje grande, evitar posibles lesiones o graves lesiones e inclusive la muerte producto de la asfixia que se pudiese generar por los gases de escape del motor, ya que estos gases son nocivos para nuestra persona y pueden generar malestares, problemas de respiración, entre otras. Entonces, la recomendación final aquí es arrancar el motor únicamente en un área que esté bien ventilada. O si cuentan con un extractor de gases, en algunos talleres cuentan con sistemas de extractores de gases, también no se olviden de accionar este sistema de extracción de gases. Bien. Como recomendación mensual también vacíe el agua y los sedimentos de los tanques de aire, la figura de la izquierda, de los tanques de combustible, la figura del centro, y de los filtros de combustible y separadores de agua, la figura de la derecha. Esto nos va a asegurar que el agua y los sedimentos hayan salido y evitar que se vayan al sistema de combustible, por ejemplo, o al sistema neumático, por ejemplo. Esa sería la recomendación mensual. Otra recomendación incluye nuevamente revisar todos los niveles. Ahora va a ser una revisión más exhaustiva. Nosotros vamos a revisar ahora inclusive el nivel de aceite de la transmisión, el nivel del aceite de los ejes, de la tomafuerza, entre otras cosas. ¿Cuál es la finalidad de esta inspección más a fondo? Tratar de corregir o tratar de completar el fluido que se ha perdido. Esa sería la recomendación. Para aumentar la disponibilidad del camión. Otra de las cosas que deben revisarse, compruebe las correas de la transmisión y las mangueras que se conectan en el sistema de enfriamiento. Estas mangueras y estas correas, producto del tiempo de para, pudiesen sufrir envejecimiento, roturas o fallos que no habían antes de la para, sencillamente por el tiempo que están expuestos al ambiente. Entonces vamos a comprobarlas, verifiquemos la correa. Para los camiones que tienen un tensor automático, bueno, no revisamos la tensión, pero sí revisamos el estado, que no hayan cortes, cuarteaduras, mellas, entre otras, que su estado sea correcto, que no esté deshilachado. Y con respecto a las mangueras, no solamente revisamos que no hayan fugas, sino también el estado. Probablemente muchas de ellas pudiesen haberse soplado y generar una falla prematura en los primeros kilómetros de recorrido luego de la para.
Cada mes también le vamos a dar un espacio a comprobar el nivel del electrolito de la batería. Cargue e instale la batería si así lo requiere. Comprobar el estado de la presión de los neumáticos y llenar el depósito de combustible si el caso lo requiere o lo amerite. Recuerden que tener lleno el tanque de combustible evita la generación de agua internamente en este producto de la condensación. Entonces este va a ser un espacio para revisar también los terminales de la batería para ver si no se han aflojado, si no están corroídos, si alguno de ellos no sufrió un daño y asegurarnos que estén muy bien ajustados previo a la instalación. Bien, y como punto final de nuestra lámina o de nuestro mantenimiento mensual, por favor, examinen el compartimiento del motor y de la carrocería. Retiren cualquier material extraño que pudiese haberse acumulado. Tal vez algún animal pudo haber hecho caza, o tal vez alguien dejó un trapo en la inspección semanal, o cualquier otro elemento que pudiese generar un fallo prematuro de los periféricos del motor. O también pudiese generar un trapo, por ejemplo, que se quedó ahí en el escape, un incendio. Otra recomendación mensual es el accionamiento de todo el alumbrado, los mandos, la palanca, ajustes del asiento, retrovisores, toda la inspección de los elementos de conducción. Bien amigos, esas serían las recomendaciones que queríamos hacerles llegar. Ahora vamos a dar un espacio de algunos minutos para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Este espacio va a ser para preguntas de los asistentes. Recuerden que nosotros estamos revisando la mensajería en tiempo real para poder contestar todas sus preguntas. Voy a tomar una pregunta que veo aquí de Patricio Arqueo. Dice: ¿con qué elemento podríamos lubricar la banda de accesorios para evitar que se reseque? No se recomienda utilizar ningún producto, al menos no como fabricante Hino. Tal vez el fabricante puntual de alguna correa o banda que ustedes instalen tenga alguna recomendación puntual, pero Hino no recomienda el uso de disolventes, de líquidos penetrantes, ni de ningún elemento. Lo único que revisamos es el estado de la banda y mucho menos el uso de aceite. Esperemos que quede clara esa parte. Bien, por acá tenemos una pregunta de Johan. Johan nos dice: ¿a qué revolución el motor debe funcionar? Entendería que en esos 5 minutos semanales y 15 minutos semanales y mensuales. Efectivamente tiene que ser a ralenti por lo menos los primeros 10 minutos. Luego de esto, nosotros podemos ya acelerarlo los últimos 5 minutos. El mensaje es que no tiene que estar 1 hora, 2 horas encendido el motor, con 15 minutos es suficiente. Tampoco les recomiendo que dejen desatendido el motor prendido. Tal vez para seguir haciendo su rutina, o alguien decide dejar el motor prendido 1 hora o 2 horas, eso no se recomienda. Sobre todo ya que el motor desatendido pudiese, por ejemplo, recalentar, producto de una pérdida de agua o de refrigerante, que yo no lo noté. Entonces, lo ideal es esos 15 minutos, 10 en ralenti, otros 5 acelerándolo, y sobre todo tenemos que tener la ayuda de alguien verificando que no haya ninguna fuga, ningún fallo, entre otras cosas. Gracias por su pregunta, muy buena pregunta. Rodrigo Toapanta hace una pregunta, dice: buenas tardes, ¿qué pasa cuando la unidad está estacionada más de 30 días y se hace funcionar? ¿Qué daños ocasiona el estacionamiento? Bueno, 30 días pudiese ser manejable. En 30 días los daños que pudiese haber generado el estacionamiento sobre todo estarían en torno a la descarga de la batería
una batería conectada al sistema eléctrico por mucho tiempo pudiese haberse descargado. Tal vez una fuga también hizo de las suyas y dejó sin agua el radiador o cualquier otra falla de estas. La recomendación realmente es prenderlo cada semana, y si lo hacemos cada mes, siguiendo las recomendaciones que le hemos lanzado y que hemos hecho en esta presentación, no debía haber ningún fallo aparte de la descarga de la batería. Muy buena pregunta. Bien, por acá tenemos otra pregunta, es acerca del combustible. Dice, sí, sobre todo Daniel Solano, perdón. Hablamos acerca de que el tanque de combustible debe almacenarse lleno. Todo el tiempo de para debe estar lleno. Precisamente el objetivo de esto es evitar la condensación internamente en el tanque. Mario pregunta con respecto al eje cardán, cada qué tiempo se debe engrasar. Nuestra recomendación puntual es en todos los mantenimientos, pero customizándolo con respecto a la para, debe haber sido engrasado antes de la para. Si el camión no está recorriendo muchos kilómetros, entonces hasta que no llegue al próximo mantenimiento no necesariamente tiene que ser engrasado. Sí, aquí tenemos varias preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Por aquí hay una, dice Germán, considera que si el sistema de apagado automático, pasando los 5 minutos para poder proteger el turbo. Sí, algunas unidades cuentan con apagado automático. Nuestros camiones Hino no vienen equipados con eso. Sin embargo, ese tiempo de 5 minutos sí es recomendado, sobre todo para que el turbo no se dañe y los elementos del equipo móvil también. Luis Molina hace una pregunta de si estos motores es necesario calentarlos en las mañanas. El calentamiento, si yo estoy trabajando normal todos los días, debe ser entre 5 y 10 minutos. Eso es suficiente para poder empezar mi jornada. Bien, estaremos contestando sus preguntas. Ahora estaremos revisando la mensajería como lo hemos estado haciendo. Ya habiendo concluido los temas detallados, les invito a colocar en el chat también qué temas quisieran que tratemos en una próxima ocasión. Al igual que, en caso de requerir soporte o ayuda en torno a una venta o la postventa, nos puedan dejar en sus comentarios para poderlos contactar. Si tienen algún correo electrónico o algún número de celular, para podernos contactar de forma directa. Este va a ser un espacio también para recordarles por este medio que en Guayaquil ya empezamos a atender desde hoy. Estamos en un horario del toque de queda a partir de las 7 de la mañana atendiendo sus unidades. Agradecemos a todas las personas que se han conectado e intervenido a esta capacitación. Nuevamente les digo, vamos a estar contestando todas sus preguntas en la mensajería. Esperamos que hayan sido estos tips de su ayuda. Como conclusión general, quisiéramos darles ciertos consejos importantes. Primero, no se olvide de preparar su camión para el almacenamiento. Recuerde también seguir los consejos de almacenamiento, tanto mensual como semanal. Y si el tiempo del calendario supera los 3 meses, por favor, haga una inspección de rutina. Le recomendamos, si le es posible, en nuestros talleres autorizados para poder identificar los ítems de mantenimiento que necesitan servicio dado al tiempo de inactividad del camión. Siempre existen imprevistos. La idea es mejorar la disponibilidad de su camión y que estas fallas que pudiesen haber salido y ustedes las pudieron identificar en los chequeos sean corregidas a tiempo para mejorar el tiempo de actividad de su camión. Sobre todo que esta unidad estuvo expuesta mucho tiempo.
A nombre del Grupo Mavesa agradecemos por su tiempo. Si posteriormente tienen alguna duda, estaremos realizando más talleres como este y también pueden escribirnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, deseamos que tengan buena salud y que también su familia se encuentre bien y pronto puedan retornar a sus actividades normales. Muchas gracias a nombre del Grupo Mavesa, les deseamos que tengan buena tarde. De los tanques de combustible, la figura del centro, y de los filtros de combustible y separadores.